Entonces, ¿dónde, dónde me quedé? Para arriba. Entonces, algo que tenemos que considerar es, pues, lo que sería la exactitud y la precisión. Eh, ¿Qué creen que sea mejor o peor? ¿Tener mucha exactitud y poca precisión o mucha precisión y poca exactitud? ¿Qué opinan? Yo sé que lo ideal no es tener las dos cosas, pero ¿qué preferirían en un experimento? ¿Que le saliera exacto pero no preciso o preciso pero no exacto? Más precisión, ¿no? Yo creo que la La precisión es precisión. mejor, ¿verdad? Sí. Porque si te da precisión quiere decir que más bien tu hipótesis original estaba mal, o sea, que no era lo que tú esperabas. O sea, si tú esperabas que te diera 100 y te dio 50, bueno, o sea, no fue exacto el experimento porque no te dio lo que tú esperabas, pero no quiere decir que tu experimento haya fracasado, sino que simplemente tienes que reformularte algunas cosas y a lo mejor cambiar tu hipótesis, ¿no? O sea, creo que siempre la exactitud es mejor, perdón, la precisión es mejor, porque si ya un experimento no te sale exacto, pues entonces no es estable y no puedes casi asegurar nada, ¿no? O sea, si tú dices, mi hipótesis es que sea 100 y me empiezan a salir valores entre 110, 99, 105, 90, y tú dices, pues sí, es como 100, no, nadie te va a creer eso. Entonces, mejor que sea preciso a que sea exacto. ¿No? Ese es lo ideal. Bueno, tiene las dos cosas, pues que mejor. Bien, ahora vamos a definir lo que es el error, ¿sale? Ya propiamente, ¿qué entendemos por error? De cualquier tipo, o sea, el error de redondeo y truncamiento ahorita lo definiremos exactamente, pero el error en general, o sea, cualquier tipo de error, incluso el humano o lo que tú quieras, el error se va a definir de una manera muy absurda, porque pues, es lo que entendemos, porque el error, si se dan cuenta, tenemos un valor verdadero que es la ley, o sea, es lo que es, y nosotros, por medio de nuestros experimentos, lo que vamos a tratar de hacer regularmente es aproximar ese error verdadero. Entonces, ¿qué es el error? ¿O qué vamos a definir como el error? Pues lo que le faltó a nuestro valor aproximado para llegar a ser el valor verdadero. Si nuestro error aproximado es igual al error verdadero, decimos que el valor aproximado es igual al valor verdadero, decimos que nuestro error es cero, o sea, no hay error. Pero en general, como ustedes ya lo habrán notado, pues en todos los experimentos siempre va a haber un error y ese error pues se va a ir sumando aquí, o sea, es lo que le falta. Al menos numéricamente es así se define el error, lo que le falta para que llegue a ser verdadero nuestra aproximación. Y pues ya, lo único que hacemos es despejar la E de error para que nos quede el valor verdadero menos el valor aproximado sería el error. Ahora, en algunos casos nosotros tomamos este error como un valor absoluto, o sea, tomamos el error en valor absoluto, ya sea que el valor verdadero menos el valor aproximado o el valor aproximado menos el valor verdadero. En algunos casos nos sirve en valor absoluto, en algunos casos sí nos importa el signo, porque a lo mejor podemos interpretar que tenemos un déficit o podemos interpretar que tenemos un sobrante, eso dependerá del tipo de problema, pero bueno, así vamos a definir el error. Y si se dan cuenta, tenemos también una T chiquita abajo de la E. Eso nos va a denotar que es el error verdadero. El error verdadero se define entonces valor verdadero menos el valor aproximado. Y vamos a ver que este tipo de error muy rara vez lo vamos a ver porque pues si ya conocemos el valor verdadero, como para qué lo estamos aproximando, ¿no? Es como algo absurdo. Dices, ¿de qué sirve? Si ya sabes lo que tienes o lo que tienes que tener, como para qué lo aproximas, no tiene sentido. Pero bueno, así se define el error verdadero. Y tenemos lo que se llama el error relativo, ¿de acuerdo? Y el error relativo lo vamos a calcular como el error verdadero sobre el valor verdadero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros tuviéramos aquí el valor verdadero igual a 10, el valor aproximado, supongamos que tenemos 9, el error sería de 1. O sea, si yo les pregunto cuál es el error verdadero, el error verdadero es 1 en este caso. Y si yo les pregunto cuál es el error relativo, quiere decir que hay que sacar como una proporción. ¿Y cómo se va a calcular? Pues lo que nosotros obtuvimos, que sería el error verdadero, que es 1, sobre lo que en verdad debería de valer, ¿no? El valor verdadero, que sería 10. Entonces, nuestro error relativo es de un décimo. ¿Cómo lo leemos? Pues quiere decir que nos equivocamos en una décima parte de nuestro experimento, ¿no? O sea, tuvimos un error de la décima parte. Así es como se lee el error relativo. Pero como nosotros estamos medios traumados con las fracciones y preferimos mejor los porcentajes, pues se recomienda que el error
fraccionario, este que le llaman aquí el error relativo fraccionario, se multiplique por 100 y así tendremos un porcentaje. O sea, ya podremos decir que nos equivocamos en un 10%, en un 20%, en un 15%, etcétera, que es como regularmente se manejan los errores, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, si ustedes compran, no sé, ¿qué será? Un condón, por ejemplo, en la caja tienen que decir que tiene una efectividad del 97%, o sea, tiene un error del 3%, no les va a marcar un error de 5 personas o de 10 personas, se lo ponen en términos porcentuales. Entonces, en muchos productos, sobre todo en medicina, para que ustedes tengan una cierta confiabilidad en ellos, tienen que tener un error relativamente bajo. Ya dependerá de cada quien, ¿no? La efectividad de lo que busque. Pero por lo mismo de que el condón es un producto que es tan accesible como para todos y pues gracias, y por todo el rollo de las pruebas de calidad, ese 2% pues estadísticamente es casi nada, ¿no? Pues sí, también hay muchas cosas que juegan, ahí entran en juego, ¿no? O sea, qué tanto hagas con el condón, ¿no? Y en qué condiciones esté, y así depende de la efectividad, ¿no? Y la colocación y todo eso. Pero bueno, hay otros métodos en los cuales pues tienes muchísimo más confianza, ¿no? Por ejemplo, no sé, um, no sé el de la píldora qué efectividad tenga, o el dispositivo el DIU Dios. o la barrita, el hormonal, no sé, las mujeres supongo que sabrán un poco más, los hombres somos muy ignorantes en eso. Ah, no es cierto. Pero la efectividad obviamente te marca, ¿no? Cuando te dicen, no, pues el DIU tiene una efectividad del 99.9%, pues tú dices, sí, hay un error, claro, es de 0.01 el error que tiene, pero pues estadísticamente, como dices, ya casi es nulo, ¿no? O esperarías que fuera, pues que no te toque, ¿no? Que no tengas la mala fortuna que te toque. Entonces, así es como regularmente las empresas calculan sus errores, con errores porcentuales, con errores relativos, o sea, de su muestra total, qué número falló, pues ahí es donde se saca el error relativo. Este es importante, este que dice EDT, yo creo que este sí lo vamos a ocupar más seguido, entonces el que ustedes apunten la fórmula, la verdad, vale la pena, ¿no? Incluso yo les recomiendo que lo apunten en una hoja aparte o hasta atrás de su cuaderno para que lo tengan a la mano, ¿no? Y no tengan que estar buscando ahí en su cuaderno. Aunque yo creo que en este punto ya casi nadie tiene cuaderno, ¿verdad? Este, pero pues sí, por lo menos las fórmulas importantes hay que apuntarlas en un lugar accesible. Y eso sería el error relativo, ¿de acuerdo? Aquí nos ponen un ejemplo donde el error relativo de verdad juega un papel importante. Por ejemplo, dice, suponga que se tiene que medir la longitud de un puente y la de un remache, ¿no? Entonces, esto es como si un ingeniero civil va a calcular qué tanto se equivocó, o si no quieren poner un remache, por ejemplo, le pueden poner un bache, ¿no? O sea, de tus 100, ¿cuánto fue? La longitud. Si de tus 100 metros, por ejemplo, en un metro hay un bache, quiere decir que tu error, porque cometiste un error ahí, es como de 1/100, ¿no? O sea, de 100 metros te equivocaste en uno. A lo mejor no suena tanto, ¿no? Pero si a lo mejor tú tienes nada más una carretera de 10 metros y tu bache está en un metro, a lo mejor ahí el error es más grande. Porque dices, ¿cómo puede ser que te equivocaste en una carretera de 10 metros, en un metro te equivocaste, cuando a lo mejor otro arquitecto o otro ingeniero se equivocó un metro, pero en 100 metros? Obviamente es diferente el porcentaje del error. Entonces dices, bueno, se tiene que 99, la longitud de un puente y la de un remache, y se obtiene 9.999 y 9 centímetros respectivamente. O sea, si los valores verdaderos son 100.000 y 10.000, perdón, y 100 centímetros, calcule el error verdadero, el error relativo porcentual en cada caso. Entonces, miren, si suponemos que tenemos una carretera, o bueno, en este caso una longitud de un puente de 10.000 centímetros, y en realidad tenemos perfectamente 9.999 de efectividad, o de que se hizo bien el puente, en realidad nuestro error sería de 1 centímetro. Esto no se equivocó el ingeniero. Y tú dices, mi error verdadero es de 1 centímetro. Eso se equivocó, es la verdad. Y porcentualmente diríamos que nos equivocamos un 0.01%, que para un ingeniero supongo que es un buen
es un error relativamente bueno, ¿no? O sea, dices, me equivoqué en esto, es casi nada. Entonces, recuerden, este se calcula como mi error verdadero, que sería 1, sobre lo que mide el total, ¿no? O sea, lo que sería nuestro valor verdadero, lo que debimos haber tenido, que sería los 10,000 centímetros. En el segundo caso, a lo mejor la cosa cambia un poquito, porque dices, de 10 centímetros me equivoqué, tuve 9 bien, entonces me equivoqué en 1 centímetro. Si se dan cuenta, el error verdadero es igual en ambos ejercicios, me equivoqué 1 centímetro. Pero se ve claramente que el segundo arquitecto o el segundo ingeniero tuvo un error mucho más grande. ¿Por qué? Porque de 10 centímetros se equivocó en 1. Entonces, en realidad, su error fue del 10%. Se ve significativamente que si ustedes tuvieran que contratar a alguno de los dos, obviamente lo contratarían al primero por el porcentaje del error, no por como tal el error verdadero, sino por el error relativo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante identificar los dos. En nuestro caso, en la mayoría de los algoritmos que vamos a ver en el curso, lo que vamos a estar calculando es el error relativo. Entonces, esta fórmula, les digo, hay que tenerla bien a la mano porque es como vamos a tratar de cuantificar el error. Bien. Ahora, si nosotros no conocemos el valor verdadero, o sea, si nosotros, por ejemplo, estamos en un experimento y como no sabemos o en nuestra hipótesis no estamos seguros de qué es lo que tenemos que obtener, entonces decimos que no conocemos o no podemos conocer el valor verdadero de las cosas. O, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pues sí, pasaron integral con César, ¿no? Supongo. En integral, hay algunas integrales que por más que uno quiera, no se pueden resolver, ¿no? O sea, analíticamente no lo podemos antiderivar, ¿no? O sea, no podemos, incluso si lo metemos en un software, el software nos va a decir que esa cosa solamente se puede aproximar por métodos numéricos. Entonces, ahí obviamente va a haber un error. Pero ¿cómo calculamos ese error si ni siquiera sabemos cuál es el valor verdadero? O sea, pues si ya conoces el valor verdadero, ¿como para qué lo aproximas? Si ya conoces cuántos te tiene que dar. Pero les digo, en muchos casos no sabemos cuánto es el valor verdadero, pero de todas maneras quisiéramos calcular algún tipo de error para saber si nuestra estimación fue buena o no. Para eso vamos a usar lo que se le llama el error de aproximación, que se va a denotar con esta E con subíndice A. ¿De acuerdo? Ese es el error. Entonces, hasta ahorita llevamos 3 tipos de error. Llevamos el error verdadero, que es E de T, el error, de acá, el error, bueno, cambia por la E, el E chiquita de T, que es el error porcentual, y luego vamos a tener el E de A, que significa el error de aproximación. De aquí, este error tiene lo que aquí mide es la precisión, no la exactitud. ¿En qué sentido? Bueno, de aquí te va a decir si tus datos, conforme cada iteración los vayas haciendo, se van pareciendo o no. O sea, básicamente te está midiendo qué tan exacto es lo que tú estás haciendo. En exactitud no puede medir exactitud. ¿Por qué? Porque para poder medir exactitud tú tienes que conocer el valor verdadero. Entonces, en este caso no estamos midiendo exactitud, estamos midiendo precisión. Entonces, este error, también apúntenlo ahí en su libreta, el error de aproximación se va a calcular como el error aproximado sobre el valor aproximado. Si se dan cuenta, aquí no juega en ningún papel el error verdadero porque no lo conocemos. Ahora, alguien me va a decir, ¿y cómo calculo el valor, el error aproximado? Bueno, el error aproximado se va a calcular por medio de 2 aproximaciones mínimo. O sea, si tú haces tu experimento y no sabes qué vas a obtener, pues mínimo lo tienes que hacer, digamos, unas 100 veces para saber más o menos qué vamos a obtener. ¿Y cómo vamos a medir esa precisión? ¿Cómo vamos a ver si nuestros datos sí se parecen entre ellos en cada uno de los intentos? Bueno, por medio de este error de aproximación, el cual dices, a ver, lo que me salió ahorita, o sea, digamos, hice mi experimento, pum, lo registro, me salió 5. Y luego vuelvo a hacer mi experimento y me salió 5.1. ¿Cómo voy a calcular la aproximación, el error de aproximación? Pues va a ser restar lo que obtuve actualmente menos lo que obtuve anteriormente. Entonces, si en mi experimento de ahorita saqué 5.1 y en el anterior saqué 5, entonces mi error de aproximación va a ser 0.01. Si se dan cuenta, estamos midiendo qué tanto cambia en cada aproximación, en cada vez que yo hago mi experimento. Y se va a dividir sobre la aproximación actual. Entonces, haciendo ese ejemplo, vamos a apuntarlo. Si tenemos un experimento y en la primera vez que lo hicimos salió 5 y la segunda vez nos salió 5.1, el error de aproximación sería
5.1 menos 5 sobre 5.1, ¿de acuerdo? Así es como lo vamos a ir pensando. Para que este error vaya decreciendo, para que nosotros vayamos ganando exactitud en caso de que nuestro método y algoritmo sea adecuado, lo que tenemos que hacer es hacerlo muchísimas veces hasta que nuestro error de aproximación se aproxime a cero. Cuando este error de aproximación se aproxima a cero, ¿qué quiere decir? ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos que los dos experimentos que hicimos ya tienen exactamente el mismo resultado. En ese caso, entonces diríamos que ya tenemos una exactitud, una precisión muy, muy exacta, y entonces nuestro error nos daría cero. ¿Por qué? Porque ya no varió en nada entre una y otra, entre uno y otro el experimento. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí también es el que vamos a ocupar, porque muchas veces cuando nosotros programemos, esta va a ser nuestra condición de paro. Porque a lo mejor te dice un usuario, yo quiero que me aproximes tal resultado, pero quiero que tu precisión sea del orden de 0.01. Ah, ok, entonces yo tengo que repetir mi proceso tantas veces hasta que logre que este error se reduzca hasta bueno, que sea menor al 0.01. Entonces, esta fórmula también va a ser muy ocupada, hay que apuntarla, porque en prácticamente todos los programas que vamos a hacer va a estar esta fórmula presente como condición de paro. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos una notación más. La notación más que tenemos es esta epsilon s, que es nuevamente el error, pero este se le llama el error esperado. Esto depende totalmente del usuario, o sea, depende de qué tanto tú te quieras equivocar. Ahora sí, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de métodos anticonceptivos, pues te decían, ok, tú para que puedas salir al mercado como un método anticonceptivo, digamos, verídico, de efectividad, pues necesitamos que tengas arriba del 97%. De otra manera, pues no. O a lo mejor cuando un medicamento sale, pues tú esperas que funcione en un 99% de la gente. Eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en los alimentos, para que un alimento sea comestible, pues le tiene que caer bien al 97% de la población, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese parámetro que tú fijas, ese estándar de calidad, por así decirlo, es lo que vamos a llamar el error esperado. O sea, tú quieres que tu producto el error de tu producto sea menor al error que tú esperas tener, ¿no? O sea, dices, yo espero equivocarme en 5%, entonces voy a buscar que mi error de aproximación caiga más pequeño que el 5%, digamos un 4% para mí ya está perfecto. O los que vieron, por ejemplo, en Breaking Bad, lo de la pureza, ¿no? Cuando se dedicaban a hacer la metanfetamina, la pureza, que estaba medida entre 0 y 100, entre 0 y 100, pues uno esperaba que mientras más pureza, pues mayor calidad de la metanfetamina. Pero a algunos, pues los más así, los más, ¿cómo decirlo? Los más chacalones no se preocupaban tanto en la pureza, sino se decían, pues con un 70% está bien, ¿no? Y pum, ya salía a la venta la metanfetamina. Pero pues Walter, el químico, pues siempre tenía una pureza del 99%. Pero eso depende de tus clientes, ¿no? Como bien decían en la serie, tienes clientes de baja demanda, o sea que no les preocupa tanto la calidad, sino les preocupa ponerse high, pues ya, con un 70% es suficiente y ya se vendía la droga. Pero si tienes clientes exigentes, entonces pues querías que tu pureza fuera de un mínimo 99-98%, ¿no? Entonces eso depende del usuario, depende de qué tanto tú quieras calidad en tu producto. Les digo, nunca vas a obtener el 100%, pero te puedes aproximar tanto como tu clientela o tu experimento lo requiera. Entonces, esa es la anotación, la EDS. Y esto regularmente la EDS en los programas que vamos a hacer, los va a ingresar el usuario. O sea, el usuario cuando tú le digas, a ver, método de Newton-Raphson, pum, ¿qué precisión quieres? Pues yo quiero que te equivoques en menos de 0.1. Ah, ok. Entonces yo ya sé que mi condición de paro va a ser cuando mi error de aproximación sea menor a ese error estimado. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y hay una fórmula que también va a ser bastante utilizable, al menos en los problemas que yo les pongo, que es para calcular un error de estimación en términos de cifras significativas, ¿no? Por ejemplo, los nanotecnólogos de los que hablamos, que decían, pues mira, a mí me interesa que mínimo los primeros 9 dígitos sean confiables, que sean correctos, ¿de acuerdo? Entonces, este cuate, que nunca he sabido bien pronunciar su nombre, Scarborough, no sé cómo se llama. Es como, yo creo que alemán, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? El nombre. Como inglés.
Entonces si es inglés es como Scarborough. 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 Eh, este cuate lo que dijo es, ok, tú quieres, a ti no te interesa tanto un error estimado, o sea, digamos que en el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos, a ti te interesa pues que sean arriba del 97%, o sea, te interesa dar un porcentaje. Pero ¿qué pasa si tu experimento no es en términos de porcentaje? A lo mejor tú dices, a mí me interesa que el experimento salga con las primeras 3 o 4 cifras significativas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo le hago para que eso transformarlo a mi error estimado? Y él encontró que la fórmula para hacer eso es esta de aquí, que dice que el error estimado, o sea, lo que tú esperas, va a ser igual a 0.5 por 10 a la 2 a la menos n, donde n es el número de cifras significativas que tú vas a querer. Por ejemplo, si quieres que sea de precisión de 3 cifras significativas, entonces vamos a tener que tener un error estimado del 0.5 por 10 a la 2 menos 3, porque quieres 3 cifras significativas, entonces sería como multiplicar el 0.5 por 10 a la 1, que sería como 5. O sea que quieres un error de estimación del 5% de efectividad. Si te interesan a lo mejor 10 cifras significativas, este error pues va a ir decreciendo. Ahora, esta fórmula es muy holgada. ¿Qué quiere decir que es muy holgada? Que puede ser que tú encuentres las cifras significativas mucho antes de llegar al error estimado. Eso sí es cierto. Pero lo que él probó es que si tú superas este error, esto que te está calculando aquí la fórmula, garantizas que vas a tener esa cantidad de cifras significativas. Les digo, lo puedes obtener antes, a lo mejor muchísimo antes lo puedes obtener, pero si quieres la garantía de que sí vas a obtenerlo, va a ser con esta fórmula. Entonces, algunos problemas que les voy a poner sí la van a requerir, entonces igual apúntenla ahí a la mano para que no les cueste tanto trabajo encontrarlo. Bien, aquí viene un ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, dice, en matemáticas con frecuencia las funciones se representan mediante series infinitas. Por ejemplo, la función exponencial se puede calcular usando esta de aquí. Si se dan cuenta, los que llegaron a este punto en cálculo integral, esta de aquí se llama la serie de Maclaurin, que es una particularidad de la serie de Taylor. No se preocupen si no recuerdan las definiciones como tal, ya las iremos viendo, pero la serie de Taylor, aquella que les voy a definir en unas cuantas clases, su principal objetivo es tratar de calcular una aproximación de todas las funciones. O sea, hagan de cuenta que ustedes tienen sus funciones y ustedes quisieran aproximarlas por medio de polinomios. Ese es un problema bastante interesante porque los polinomios son muy nobles, son funciones muy bonitas que te permiten derivarla muy fácil, integrarlas muy fácil, te permiten calcular un montón de cosas con polinomios, cuando a lo mejor los senos, los cosenos, las exponenciales, los logaritmos no se prestan a ese tipo de cosas. Llegan, por ejemplo, a integrar un logaritmo con un seno por ahí puede llegar a ser muy complicado. Entonces, lo que se acostumbra es tratar de transformar las funciones en sus representaciones de series de Taylor. Y cuando nosotros tomamos nuestro centro en la serie de Taylor, no se preocupen si no se acuerdan qué es el centro, cuando tomamos nuestro centro en el cero, ahí es cuando se llama una serie de Maclaurin. Entonces, aquí nos dan el ejemplo de una exponencial con su representación en serie de Maclaurin, que sería esta de aquí. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, ¿cómo le hicieron las personas que programaron las calculadoras y las computadoras para que cuando ustedes metan E a las 5 les dé el resultado? Pues la forma en que se programaron fue justamente esta, por medio de series de Maclaurin y series de Taylor. Esa es la forma, es la única manera de que se puede programar una computadora para que les pueda dar todos los valores. No sé si a ustedes les tocó, yo creo que sí, no soy tan viejo, pero cuando yo iba a la secundaria, mi profe iba en la secundaria 1, entonces los que fueron a la secundaria 1 seguramente también les di el mismo profe, creo que era Lupito y así le decíamos, creo que era Guadalupe. Y otro profe que se llamaba Lucino, ellos te hacían llevar unas tablas trigonométricas, no sé si a ustedes les tocaron las tablas trigonométricas, las cuales era un librito en el cual tú veías los valores de algunos valores del seno, algunos valores del coseno, y no te permitían usar calculadora, sino tú tenías que ir a la tabla y buscar el valor que tenía. Entonces, imagínense cómo le haría el programador de una computadora para que ya no usara esas tablas, sino que ahora cualquier valor, el que tú quieras, te pueda dar el valor de la exponencial, del seno, del coseno, del logaritmo. Pues
ni modo que se ponga a capturar uno por uno los valores. Eso no es viable. ¿Los Entonces, ¿qué es lo que programaba? hace? ¿Mandé? ¿Los dejaba programados ya? Pues los va a programar, obviamente, pero si ustedes le dicen, ¿y cómo los programamos? Pues los vas a programar por medio de esta aproximación de la serie de Taylor o de Maclaurin. ¿Cómo Ok. funcionan? A ver, digo, ahorita no les voy a definir, pero les voy a enseñar cómo funciona. Si a nosotros nos están diciendo que la exponencial, la e de x, es igual a 1 más x y todo este rollo, si yo quisiera, por ejemplo, que me calcularan 0 de e a la 1, bueno, e a la 1, por ejemplo, vamos a calcular e a la 1, que nosotros sabemos que nos va a dar e, pero quisiéramos saber cuánto vale e. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues a lo mejor vamos a nuestra calculadora, le ponemos e a la 1 y nos da 2.30 y algo, lo que sea que valga e, ¿no? 2.54 creo vale. No, ese es raíz de 2. 2.30 y algo creo vale. No recuerdo. Pero si no tuviéramos una calculadora, ¿cómo le haríamos para dar una aproximación de lo que vale e a la 1? Ah, bueno, pues entonces agarramos la serie de Taylor, que es esta cosa de aquí, y vamos a tomarnos cuántos sumandos les parece. Unos 3 sumandos, estos 3 primeros. Y vamos a meterlos uno a uno en nuestra calculadora, o si quieren hacerlo a mano, pues lo hacen a mano. Y vamos a tratar de hacer esta suma. Entonces, por ejemplo, e a la 1 sería igual a 1 más lo que vale x, que en este caso sería 1. Entonces, 1 más 1 van 2, más 1 al cuadrado sobre 2 factorial, más 1 al cubo sobre 3 factorial. ¿Cuánto vale eso? Así, hasta aquí, hasta el cubo. ¿Cuánto les arroja su calculadora o sus cálculos a mano? Sería como 1 más 1 son 2, y luego tenemos un medio, van 2.5, y luego sería un noveno, ¿verdad? Porque 3 factorial es, no, 3 factorial es un sexto, entonces sería más un sexto, pues no sé, da 8 como tercios. 8 tercios, ¿que en decimal cuánto es? 2.66. Bueno, 2.66. Si ustedes meten directamente en su calculadora E, ¿cuánto les da? 2.71. O sea, todavía estamos un poco lejos del valor real, ¿no? O sea, nos faltan ahí como punto... De hecho, ya no estamos tan lejos, nos falta 0.05 de precisión, o sea, nos equivocamos en eso. ¿Qué pasa si le agregamos un sumando más? Súmale ahora x a la cuarta sobre 4 factorial. ¿Cuánto nos da ahora? $2.7. Ah, miren, entonces ya nos equivocamos por 0.01, ¿verdad? Conforme más sumandos agreguemos de la serie de Taylor, pues mayor precisión, mayor exactitud tendremos, ¿no? O sea, mayor nos vamos a ir acercando. Ahora, aquí se ve nuevamente el caso de la exactitud y de la precisión. A ver, exactitud, ¿qué dijimos que es? Queremos que se aproxime a lo que creemos que es el valor verdadero. Entonces, el valor verdadero en este caso es e a la 1, que es el 2.71 y algo que dijo mi compañera. Entonces, parece ser que esta serie es exacta. ¿Por qué? Porque estamos aproximándonos al valor verdadero. ¿Y es precisa? Pues lo que tenemos que ver es que con cada sumando que le vayamos agregando, los resultados no varían mucho, sino cada vez son más cercanos y cada vez le estamos sumando cada vez menos. Pero sí tiene lógica. Imagínense que aquí n le damos el valor de 100, le estaríamos sumando 1 sobre 100 factorial. Y 100 factorial, pues ya es una cosa mínima, o sea, ya no sé, ni siquiera su calculadora creo que se los calcule. Entonces, porque ya es algo despreciable, es algo muy pequeño. Entonces, esta serie entra en el rango de lo preciso y de lo exacto. Pues sí, es matemáticas. Ya lo demostraron con César, o yo esperaría que demostraron con César, que la serie de Taylor es exacta cuando te tomas todo, es exacta y precisa cuando te tomas todos los sumandos. Cuando no te tomas todos los sumandos, entonces empiezas a perder exactitud y a lo mejor también precisión. Eso dependerá totalmente de la función. Pero bueno, así es como funciona esta cosa de aquí. Y un dato curioso también, si ustedes recuerdan su cálculo diferencial, cuando ustedes derivan e a la x, ¿verdad? ¿Qué les queda? Pues e a la x derivado es e a la x, no afecta. Pero si tú derivas el lado izquierdo, también podrías derivar el lado derecho y tú deberías de pensar que no afecta, ¿verdad? ¿Qué pasa si derivamos el lado derecho? A ver, como es un polinomio, ya sabemos que se tiene que derivar sumando con sumando. Entonces, la derivada del primero, ¿cuánto nos queda? 0.
la derivada del segundo, ¿cuánto nos queda? No. No. Entonces, si se dan cuenta, ¿Estamos reduciendo un grado? exacto, o sea, este de aquí, su derivada va a ser 1. ¿Cuánto es su derivada del tercer término? X. 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 ¿Por qué? Porque el 2 que se baja se elimina con el 2 factorial y nada más nos queda X. Cuando nosotros derivamos el tercero, te queda el segundo, entonces como que todo se recorre en 1. ¿Qué te queda al final? Pues te queda exactamente la misma expresión, ¿no? Solamente vas recorriendo grados, ¿no? Bajas, Pues sí, bajas tu grado. y ya. Entonces, esta es una explicación por la cual la derivada de e a la x es la misma, porque esa es su serie de Taylor. Porque si tú quieres derivar e a la x es como derivar del lado derecho, y derivar del lado derecho te dice que no lo afecta, por lo tanto la derivada de la exponencial es la misma función, ¿vale? Y va a haber otras series de Maclaurin muy interesantes. De hecho, ustedes si lo googlean, le ponen en Wikipedia serie de Maclaurin del seno o del coseno, también son muy bonitas. Las vamos a calcular en este curso. Y te permiten, pues, programar casi cualquier cosa. O sea, si yo les digo, prográmenme una calculadora desde cero sin usar la función seno ni la coseno, ustedes lo que tendrían que hacer sería meter puras series de Taylor ahí en su calculadora, ¿vale? Pero bueno, eso no creo que lo vayamos a hacer. Bien. Ahora, este ejercicio lo que busca es aplicar esta fórmula, la que les comentaba hace un momento. Y, por ejemplo, si yo les digo, dime la exponencial, o sea, dame el valor de la exponencial cuando vale 1, pero con 3 cifras significativas, por ejemplo. No llegamos a las 3 cifras significativas, de hecho, ni siquiera llegamos a la segunda, sino nada más llegamos a la primera. Si yo quisiera, a ver, calcula el valor de la exponencial con 3 cifras significativas correctas, ¿qué tendríamos que hacer? Primero tendríamos que calcular este error, ¿sí o no? Dices, a ver, voy a calcular este error. ¿Cuánto me da con 3 cifras significativas? Me da... no, de hecho me equivoqué. A ver, con 3 cifras significativas es 10 a la menos 1. Entonces quiere decir que mi error de cuánto va a ser? De 0.05%. ¿Sí, verdad? 0.05%. O sea, tengo que lograr superar ese error. Entonces, si yo quiero superar ese error de las 3 cifras significativas, voy a tener que estar sumando y sumando y sumando y sumando hasta que los resultados dejen de oscilar tanto. Entonces, si quieren, vamos a hacer ese ejercicio juntos. Les voy a compartir mi pantalla. Pues déjenme, antes de que empiece a acabar la sesión, creo, les comparto una más para que no se me corte la inspiración. Y ahorita lo hacemos juntos, ¿vale? Ya está.